El otro día, haciendo el vídeo del interior en el Real Madrid-Valencia, dije que la música que había no pegaba con la alineación y me habéis dicho que... ¿Pero cómo no va a pegar esa música? Esa música es Dios, esa música no sé qué. A ver, yo no digo que la música sea mala. Metallica, la nueva adquisición del Real Madrid para dar la alineación. Pero estoy diciendo que no pega esa canción con ese momento. Habéis sacado de contexto que esa canción es malísima, cuando yo no he dicho eso, he dicho que no pega. Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Muy buenas, dale a like y suscríbete, que es totalmente gratuito. Hemos venido al Santiago Bernabéu para ver cómo van preparando básicamente el partido de la NFL de este fin de semana. Veremos a ver qué hay en los exteriores y qué hay en el interior. Así que siéntate, ponte cómodo o cómoda si eres chica. Suscríbete a mis redes sociales como Instagram, TikTok, Twitter, Facebook y demás, que si no lo tenéis a la vista, lo tenéis en la cajita de la descripción. Bueno, pues jugamos en Liverpool. Jugamos en Liverpool, partido muy difícil. Es más, la última vez que estuvimos ahí perdimos. Así que se nos presenta un partido bastante complicado. Otro partido grande, otro partido donde Xabi Alonso debe dar la cara. Veremos a ver, veremos a ver. Porque contra el Atlético de Madrid no dimos la cara, aunque bueno, tampoco lo denomino, por así decir, como un equipo grande, el Atlético de Madrid. Y luego es verdad que contra el Barcelona ganamos, pero el madridismo ya espera por fin, después de una temporada, la temporada anterior, donde vimos muchísimos partidos contra equipos grandes que perdimos, pues que este año dé la cara contra, por ejemplo, hoy toca Liverpool. El equipo está en un momento de forma muy bueno. Es verdad que el equipo carece de mediocampo, aunque no tenemos un mediocentro creativo, sigo diciendo que nos falta mediocampo, porque a la hora de atacar atacamos muy bien y a la hora de defender defendemos muy mal. ¿Y por qué? Porque al final no tenemos un mediocentro creativo. Los rivales llegan con mucha facilidad al área de Courtois y luego a la hora de atacar nos presentamos fácilmente también en la portería del rival. Es algo que tiene que lidiar Xabi Alonso, que lo está haciendo de la mejor manera posible. La verdad que está gestionando bastante bien la plantilla. Es verdad que hay veces que los cambios son un poco dudosos. Por ejemplo, yo a Vinicius o a Mbappé, o a los dos, no los hubiese quitado el otro día en el Clásico, pero al final tienes que saber que el jugador está cansado y demás y necesita el cambio. Quizás si quieres cambiar a los dos, el partido te requiere que dejes al menos a uno. Porque aunque esté mal en ese momento, porque para mí Kylian Mbappé en la segunda parte no jugó muy bien, pues quita por ejemplo a Kylian Mbappé y deja a Vinicius. A uno de los dos lo tienes que dejar siempre todo el partido. ¿Quiere dosificar? Lo entiendo perfectamente. Que luego llegue un Real Madrid Levante, por ejemplo, y que le deje descansando la primera parte y lo saque en el minuto 60 o 70. Dosificar. Pero bueno, vamos a ver cómo se da el partido. Pues he venido súper abrigado. Por la mañana hace fresquito, pero luego ya cuando abre el día se está bastante bien y tengo un poquito de calor. Lo dicho, vamos a ver si ganamos en el día de hoy y nos consolidamos un poquito más en la parte alta de los puestos de la Champions League. Aquí en el Estadio Santiago Bernabéu, vosotros también aquí conmigo. Así que nada, empezamos la vuelta al mejor estadio del mundo. Venga, vamos, que empezamos. Me gusta bastante el logo que han dejado de Bernabéu, que por cierto ya lo llevan a la página web y también en las redes sociales han cambiado de logo. No sé a vosotros si os gusta o no, pero la verdad que está bastante bien. Y luego aquí tenéis los carteles que ya llevan pues más o menos 3-4 días. Esos carteles alrededor del Santiago Bernabéu que están colgados en las propias farolas. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Bien? Yo espero que sí, porque si no, no vais a poder disfrutar del vídeo al completo. Aquí estamos un día más en el Estadio Santiago Bernabéu, ya sabes, como siempre te digo, sé que suena tedioso, sé que suena molesto, sé que suena que soy pesado, lo entiendo perfectamente, pero me da igual, porque es totalmente gratuito, no repercute en nada en tu bolsillo. Deja tu like y suscríbete al canal, lo soy porque precisamente este acto que te estoy diciendo que puedes hacer pues no requiere monetización ninguna. Empezamos la vuelta como siempre. Vamos en el mismo orden: lateral oeste, fondo norte,
lateral este y fondo sur. Luego veremos el interior, a ver si es que hay alguna novedad. La verdad es que a falta de pocos días para el gran evento de la NFL aquí en el Bernabéu, pues parece que el exterior no esté muy preparado para ese evento, ¿no? Lo van a dejar tal cual, no sé si van a poder proyectar imágenes o al menos encender los focos. Yo me imagino que no, porque no está preparado. La verdad que esto debería ser, ya que ellos lo están preparando como una bomba, debería ser una bomba, ¿no? Debería ser espectacular. Que estás en los alrededores y por lo menos ves cosas impactantes, ¿no? Información de primera mano, información del evento como es la NFL. Yo sé que es verdad que estamos viendo, por ejemplo, el gran cartel en ese edificio de Concha Espina, indicando el día del evento, NFL, 16 del 11, Change the Game, y ese nuevo logo del Bernabéu. Pero no sé, por lo menos alrededor, aunque estés en obras, colocas otro tipo de decoración, ¿no? Algo diferente, algo que se sepa que se va a celebrar un evento de la NFL, algo americano, en algo ibérico, ¿no? Español. Pero bueno, ellos deciden, y es verdad que seguimos en obras, pero a lo que vuelvo a decir, que no creo que enciendan la fachada porque no han llegado a tiempo, no han colocado suficientes focos. Creo recordar que los focos estaban hasta ese tramo de ahí y luego hasta aquí. Ojo, a alguien se le han olvidado las piernas aquí. Voy y le toco los pies a ver si contesta. Mira, qué tío. Se le han olvidado las piernas y anda que vuelva por ellas. No, ya en serio, pronto accederemos al interior. Madre mía, qué ruido. Pronto accederemos al interior y veremos a ver si han colocado más focos en la fachada. Veremos a ver, porque si está ese pedazo de crack ahí, pues a lo mejor están colocando más focos, pero creo recordar que justo ahí ya estaban los focos colocados. Tendrían que rellenar toda la fachada oeste. Habría que ver también si es viable y han aceptado esa propuesta los del Real Madrid. Veríamos a ver si también lo colocan en la fachada este. Veremos a ver. Aquí lo que sí sabemos es que colocaron los proyectores. Para mí totalmente inviable por la separación de las lamas que hay aquí en la fachada, este conjunto de lamas que tiene esa apertura, y sigo diciendo que aquí no es completamente viable. Habría que hacerlo en el otro lado si es que quieren hacerlo, Plaza de Sagrados Corazones, y al lío, pero sigo diciendo que parece que no han llegado a tiempo. Bueno, ahora vamos a aprovechar, ahora que no hay mucha gente, vamos a ver si tenemos alguna sorpresita. Ojalá poder entrar como entran esos trabajadores, como si nada. Y vamos a ver si aquí hay algún tipo de material diferente a lo demás, diferente a lo normal. Y no veo nada diferente. Si es verdad que allí en la Torre F estoy viendo que hay material que será para subir al Skywalk, pero no hay nada así peculiar o diferente para poder comentarlo aquí en el vídeo. Aquí siguen metiendo la armadura para esos micropilotes que están creando esos pilares del metro de Santiago Bernabéu. Tenemos dos máquinas, una que es la que introduce directamente la armadura, la ferralla, y la otra que es la que crea el orificio. Madre mía, qué ruido, ¿eh? Tú imagínate ponerte ahí lo que te puedo hacer a ti, ¿eh? Aunque sí es verdad que hay movimiento en el interior de la fachada. Hay movimiento en el interior de la fachada. Ahí tenemos a un pedazo de crack y a la derecha hay más trabajadores en la pasarela de mantenimiento. Vamos a echar un vistacito a esta zona desde este montículo. Nos alzamos unos metritos para ver mucho mejor lo que ocurre en este lugar. Fijaos la ferralla que hay, la armadura que hay para introducir en esos huecos, en esos orificios que van creando todo esto para crear los pilares de toda esta zona. Mira, parece mi perro cuando se sacude después de que se haya mojado, ¿eh? Bueno, esta zona de aquí pues tenemos mucho material, muchísimo material, pero verdaderamente el trabajo se centra al otro lado. Además,
quizás sea ahí. Parece que van a colocar otro útil a la máquina y seguirán perfeccionando esos agujeros. Luego meterán pues todo este material que hay en este lugar. De momento las obras en los exteriores continúan. Bueno, me gusta bastante ver en esta zona de aquí, que por cierto es la entrada al metro del Santiago Bernabéu, tenemos una aquí y otra al otro lado. Me gusta bastante ver que ya no tenemos carteristas. Había unas chicas extranjeras que solían frecuentar esta zona con unas carpetitas azules. Es más, un día pudimos hablar con un pedazo de crack que, bueno, ese día no fue tan crack porque le robaron. Le sacaron la carterita, bueno, la carpeta azul. Te hacen como que quieres firmar algo para las personas hambrientas o personas dependientes. Te tocan el corazón, te dejan la carpetita así azul y por debajo te están robando la cartera, el móvil o lo que sea. Y me gusta bastante porque desde que me enfrenté a ellas, que me decían, siempre que me acercaba, me decían no nos toques, no sé qué, me está pegando, como haciendo creer a la gente que yo la estaba acosando, lo que sea, todo para defenderse de que la estaba grabando, porque estaban quitando carteras. Y me gusta bastante. A ver, no lo puedo confirmar al 100%, pero yo imagino que al final, si los increpas todos los días, posiblemente al final desaparezcan. Hay muchos grupos, hay muchos canales de ¿cómo se dice? Anti-pickpocket, ¿no? Anticarteristas, que residen aquí en Madrid y lo que hacen es perseguir a estas personas. Simplemente les acosan, por así decir, para que se vayan de la zona o hasta incluso que dejen de hacer lo que están haciendo, porque ya son las de siempre. Y lo que consigues con eso es espantarlas, ya que la policía no puede hacer nada. Puede hacerlo un día, puede un día cogerlas, llevarlas a comisaría, pero por ley, básicamente, si son hurtos o si son robos de pocas cuantías, lo que hacen es soltarlas a las pocas horas. Entonces vuelven a delinquir a la que salen y volvemos a lo mismo. Entonces al final crean patrullas, al igual que antiocupas y demás, por el tema de las leyes, y la gente, la ciudadanía, es la que responde ante esos casos, por desgracia, pero es así. Y el caso es que, como digo, yo desde entonces, siempre que las veía, yo ya sabía, me enteré por TikTok, me enteré por gente que le pasaba, que te ponen la carpetita, te hacen firmar algo como que quieres ayudar a la gente desfavorecida, por así decir, a gente que lo necesita. Y claro, se aprovechan de eso, te lo colocan tan cerca la carpetita, que luego por dentro, por debajo, te quitan lo que sea. No sé cómo lo hacen, pero lo hacen. Tienen una táctica brutal, pero brutal, es que ni te enteras. Entonces, yo siempre que pasaba por aquí, alguna vez, si habéis seguido mis vídeos muchas veces, o todos prácticamente, lo habréis visto, que yo las sacaba y me decían eso, me increpaban, me insultaban. Y hasta que yo creo, a ver, no suelo tirarme flores, pero ahora mismo me las voy a tirar. Yo creo que las he echado. Las he echado yo. A ver, ya hablando en serio, la verdad es que yo pienso que si no las he echado yo, a lo mejor se han ido ellas por su propio pie a otro lado donde la recaudación es más importante, y yo creo que seguirán en activo. Hablando humildemente, yo creo que seguirán por ahí. Bueno, humildemente. Hablando en serio, yo creo que seguirán por ahí delinquiendo y robando a la gente, por desgracia. Que esta era una zona de paso donde trabajaban mucho y recaudaban mucho, pues sí. Que es verdad que a lo mejor yo llegaba ahí con mis vídeos, o la gente que pasaba les decía, oye, que se fuesen de aquí, pues también. Pero yo creo que seguirán en activo, la verdad, por desgracia, por desgracia. Bueno, ahí tenemos la fachada oeste, ahí tenemos en la parte de arriba esas nuevas mamparas para crear la seguridad correspondiente. Y bueno, pues veremos a ver cuando abren el Skywalk, el paseo perimetral, que la verdad que ya hay muchísimas ganas. Ahí abajo, ahí lo tenéis, todo ese material que parece ser que de momento no van a subir porque no hay máquinas, no hay grúa. Por lo tanto, pues ese material se va a quedar ahí hasta, imagino que uno de estos días de esta semana, porque en la NFL tendrán que dejar todo esto despejado como hacen los días de partido, para que la gente pueda transitar sin ningún tipo de problema. Así que vamos a ver qué día de la semana viene la máquina y sube todo ese material, o colocan todo ese material en los corralillos que hay cerca de esta zona.
Bueno, pues evento de la NFL este fin de semana, evento que Florentino Pérez ha querido que se celebre un partido de la NFL aquí en España, primera vez, por cierto. Me hace mucha gracia, bueno, estamos en Padre Damián, fijaos toda la cartelería que tenemos de la NFL aquí en las farolas. Sí, es un poco raro, pero se va a celebrar la NFL, un partido de la NFL aquí en el Bernabéu, un campo de fútbol, en este caso va a ser un campo de fútbol americano. Y me río porque me hace gracia que los vecinos y los antimadridistas se ríen de que el Real Madrid no pueda celebrar conciertos en el estadio por las denuncias. Ese debe ser que ha robado algo. Que no pueda celebrar conciertos por esas denuncias, vale. Pero Florentino es Dios, Florentino sabe lo que hace, ha estado haciendo eventos. Que es verdad que al final no generas tantos ingresos como un concierto, pero al final, mientras que tienes la denuncia y tienes el castigo, por así decir, de no poder celebrar los conciertos, por lo menos sigues realizando eventos, que sigues monetizando y sigues llenando tu caja de ingresos. Pues aquí estamos en la plaza de Sagrados Corazones, fijaos que en cuanto sale el sol, salen los caracoles aquí a tomar el sol. Se está de lujo en la calle ahora mismo, parece que estamos en septiembre o en julio después de una tempestad y se está muy pero que muy bien aquí al solecito, por eso está la gente como caracoles al sol, ¿no? Bueno, el otro día pudimos disfrutar del Bernabéu Market antes de abrir al público, que la verdad es que está cerrado, no sé si estará abierto o no, pero ayer Maribel pasó por aquí y estaba cerrado, posiblemente a lo mejor tenían una visita de los directivos del Real Madrid, no lo sé, pero en teoría el lunes iba a estar abierto. Vamos a ver si estos pedazos de cracks pueden acceder al interior, pero en teoría ayer, lunes, ya estaba abierto al público. Pudimos grabar la semana pasada, el jueves, un vídeo espectacular del interior de esta zona. La verdad es que es mucho más grande de lo que me esperaba, pero muchísimo más. No me lo esperaba tan grande, con tanto espacio. Y luego en su interior pues tiene diferentes puestos con diferentes marcas que podrás degustar, pagando obviamente, y marcas muy conocidas, por ejemplo empanadas argentinas, luego hay otra de jamón, hay de sushi, hay de pinchos vascos, hay muchísimas que podrás disfrutar si es que vienes aquí algún día y lo puedes visitar. Y luego también había muchos puestos, había muchas estructuras que estaban vacías y que parece que todavía no había una marca adherida a ese puesto, entonces posiblemente lo hayan hecho aposta para que lo vean las marcas y quieran publicitarse o quieran estar aquí presentes en una nueva concesión en el Santiago Bernabéu. El único pero que le pongo, que es verdad que no tienes vistas al mar, como digo yo, no tienes vistas al interior del estadio Santiago Bernabéu mientras que estás comiendo, pero tiene un espacio VIP para los días de partido donde pues obviamente puedes disfrutar del partido en esa zona. Ese es el único pero que le pongo. Al final no se puede tener todo en esta vida. Es verdad que Bernabéu Market tiene pues esa gran oportunidad de estar aquí en el Bernabéu como concesión, que muchas marcas y muchas empresas querrían, y entonces pues bastante que tienen un espacio en esta zona. No tiene vistas al interior, pero bueno, ya sabéis que os acabo de comentar que tiene un espacio VIP para poder disfrutar y por supuesto ver el interior del estadio día de partido. Así que nada, ese es el único pero que le pongo. Y luego pues sí es verdad que vi algún comentario que decía la gente que le faltaba algo, un símbolo del Real Madrid, algo que simbolice pues dónde estamos, porque estás dentro y puede ser que estés en cualquier lado del mundo, en cualquier parte del mundo. Faltan más escudos o por ejemplo ya no solamente el Real Madrid, porque no tiene nada que ver con la comida, pero por ejemplo que coloques el nuevo logo del estadio por muchas zonas de esta nueva concesión, de este Bernabéu Market, que yo creo que está cerrado hoy también. Yo creo que está cerrado. A ver ese pedazo de crack. Está completamente cerrado. Ayer estuvo cerrado, hoy parece que sigue cerrado. Pues posiblemente no esté al 100% listo ni preparado. Algo faltará, no sabemos qué, pero algo faltará. Yo
La verdad que en cada puesto que iba me decían que el lunes abrían al público. Es más, en el vídeo sale. Si queréis ver el vídeo del Bernabéu Market, lo tenéis a vuestra disposición aquí en el canal. Es uno de los últimos vídeos, y no, igualmente lo voy a dejar aquí en una etiqueta para que lo veáis más fácilmente, o hasta incluso en las etiquetas de las pantallas finales de este vídeo para que podáis acceder fácilmente. Pero sí, me dijeron que el lunes de esta semana ya abrían sus puertas. No sé, algo habrá pasado o directamente a última hora pues se han arrepentido. Bueno, Plaza Mau, que está a rebosar, imagino, y eso que acaba de abrir sus puertas también en el día de hoy. Así que nada, esta imagen, seguimos por el fondo sur y vamos a ver qué hay en el interior. Vamos con ello. Bueno, chicos, pues efectivamente el chico de las piernas, que se las ha dejado allí en el lateral oeste, está aquí. Ahora está con el torso aquí. No sé por qué ha hecho eso, pero ahora mismo tiene el torso aquí, la parte de arriba del cuerpo lo tiene aquí, trabajando aquí, y las piernas en el lateral oeste. Es increíble, ¿eh? Para que luego digan que los hombres no podemos hacer dos cosas a la vez. Bueno, una de las últimas estaciones ya, antes de pasar al interior. Aquí tenéis la fachada sur del Estadio Santiago Bernabéu, el acceso a Starbucks y poca cosa más aquí. Aquí sí es verdad que han colocado una lona gigante, aprovechando que hay obras de remodelación de la fachada en este edificio, para publicitar el partido de la NFL de este fin de semana, 16 del 11 del 2025. Una lona gigantesca que presume aquí enfrente de la fachada del mejor estadio del mundo. Bueno, pues con esto y un bizcocho nos vamos al interior. Bueno, pues aquí estamos un día más en el interior del Estadio Santiago Bernabéu. No os preocupéis porque luego nos moveremos y lo veremos mucho mejor, pero ya están preparando todos los espacios y al menos la parte del fondo sur y fondo norte para llegar a esas dimensiones del campo americano. Ahora lo veremos, como digo, mucho mejor. Siéntate, ponte cómodo, deja tu like y suscríbete para seguir los avances de la remodelación del estadio y también toda la información, vídeos y demás del Real Madrid. Aquí podéis ver cómo han despejado la losa, la han despejado de esas bandejas del césped retráctil, dejándola totalmente diáfana, excepto con un camión que está guardando material. Están guardando material ahí, todo ese material que han quitado de esta parte entre la losa y la grada, todo este terreno que está preparado ya desde este verano para recibir y para acoger este evento de la NFL. Ahora lo veremos con más detenimiento y desde otra perspectiva, pero ahí podéis ver cómo tanto en el fondo sur como en el fondo norte están preparando todo para el partido de este fin de semana de la NFL, el partido americano, y que bueno, pues ya sabéis que lo que hicieron en las filas más cercanas al campo las eliminaron, las dejaron provisionales para que cuando suceda precisamente esto, partido de la NFL, pues puedan quitar fácilmente esos asientos y puedan reconvertirlo a un campo, entre comillas, americano. Aquí lo podéis ver como también en el fondo norte, incluso vemos cómo están preparando toda la zona con los materiales y herramientas necesarias, y toda esa parte de ahí será la parte del golpe, por así decir, esa parte de los fondos de los campos americanos. Se eliminan asientos, pero todo es para llegar a las dimensiones correspondientes. Lo que digo, ahora lo veremos mucho mejor desde otra perspectiva, pero esto es básicamente lo que están haciendo tanto en el fondo sur como en el fondo norte. Me lo imaginaba al final que iba a suceder esto, porque esto es lo que han ido preparando durante estos últimos meses. Es más, la instalación del anillo LED, el segundo y definitivo anillo LED, pues se canceló, se pospuso para poder realizar todos estos trabajos que veis ahora mismo en pantalla. Ahí veis las plataformas, cómo están recogidas, todas preparadas para poder trabajar en ese entorno, que yo creo que, como podéis observar, ya han colocado pues el material correspondiente, han colocado los nexos y luego arriba ya la capa y la parte final para poder, pues imagino, colocar alguna colchoneta o algún tipo de material relacionado con los campos americanos.
ampliar un poquito más. Fijaos cómo parece como madera dura, contrachapado, algún tipo de material así resistente, pero que sea algo de flexible para la hora de pisar justo en ese lado de ahí. Ahí lo podéis ver. La verdad que es increíble ver cómo preparan esto, y encima en un campo que está preparado para jugar al fútbol. Por cierto, el Tour Bernabéu a finales de semana cerrará jueves, viernes y sábado. Por lo tanto, algo están preparando, o querrán que no se saque información o imágenes de cómo va a ser el campo, y es por eso que al final el Real Madrid no abrirá sus puertas para el Tour el jueves, viernes y sábado. Así que para que lo tengáis en cuenta, aunque bueno, imagino que también lo pondré en la página web del Tour Bernabéu. Bueno, pues ahí veis cómo está el Tour abierto en el día de hoy, la gente echándose fotos, inmortalizando el momento, antes de que, como decía, a finales de esta semana cierren para poder preparar el partido del fin de semana de la NFL, que sea como más privado, sea como algo más reservado, y la gente no pueda inmortalizar el momento y lo suba a las redes sociales. Así que ya podrá el Real Madrid ganar dinero para poder cerrar el Tour Bernabéu, porque cerrar el Tour Bernabéu, que échale a una media de 30 euros cada persona, unas 3.000 personas al día, pues echad cuentas, porque es pasta, es mucho dinero. Así que o es muy importante, como esa vez que se cerró el Tour Bernabéu para que visitase el estadio, el Tour, la mujer de Cristiano y sus hijos, o han tenido que untar bien de dinero para poder cerrarlo. Ahí podéis ver la parte del fondo norte, ahí la tenéis, están preparando todo. Es verdad que se ve un poco peor esta parte de aquí, pero ahora lo veremos en el fondo sur. Básicamente esto es lo que hemos visto este verano. Están colocando los nexos entre esas estructuras y esa base para luego terminar de colocar la capa final, y me imagino que ahí al fondo lo que harán es colocar la colchoneta que sea la que absorba los impactos de los jugadores del partido. Fijaos la grada, la grada abatible que hay ahí para acceder y salir del hipogeo. Y aquí más material que se están llevando con ese toro que está justo ahí, y el camión que está justo, ahora lo veremos, al otro lado, en el fondo sur, para poder llevarse todo el material. De momento parece que en el día de hoy están despejando la zona, parece que lo están habilitando todo, pero yo creo que ya mañana o pasado veremos. Bueno, pasado ya es imposible porque estará cerrado el Tour, pero bueno, lo que harán es preparar toda esa zona de impacto, tanto en el fondo sur como en el fondo norte, eso que hemos visto este verano. Mirad lo que decía, aquí en el centro está el tráiler, donde están metiendo en su interior todo el material. Aquí están recogiendo también todo el material, acopiándolo. Y la información que tengo es que los de la NFL ya están aquí en el estadio, bueno, en Madrid, viendo y visitando partes del estadio para ver lugares de acopio, para ver que está todo preparado, básicamente como si fuese un partido de liga, o como si fuese, por ejemplo, la Champions League, cuando viene la UEFA a ver el estadio unos días antes. Es por eso que los días de Champions se saca el césped con bastante antelación respecto a los partidos de liga. Y también información que tengo es que a partir de mañana empezarán ya a mostrar en los carteles, en las pantallas de las puertas, empezarán a mostrar imágenes del fin de semana, del partido del fin de semana, para que la gente vea que hay partido este weekend. Así que luego también tengo más información respecto a los focos del lateral oeste, y es que están colocando más, así que debe ser, es por eso que al final hemos visto más trabajadores en el lateral oeste, que es por eso que al final el Madrid ha aceptado la propuesta y parece que los focos se van a colocar en las fachadas. De momento en la fachada oeste, en la fachada que hemos visto antes, es por eso que quizá hemos visto trabajadores en la zona. Así que van a rellenar toda la fachada de focos, y la veremos iluminada. No sé si en las próximas semanas veremos pruebas, pero la veremos iluminada como vimos ese sector de la Torre B.
Así que esa es la información que tengo. Información muy importante porque al final el tema de los focos estaba todo entre algodones, la verdad. Así que, pues una buena noticia que tenemos por fin para la iluminación de la fachada. Ahora vamos a recorrer esta parte del fondo sur. Ahí podéis ver cómo han vuelto a colocar todo ese material. Han eliminado las filas, fijaos, han eliminado los asientos de la primera fila. Aquí de la segunda fila no, pero a partir de esta valla sí, han retirado los asientos de ese lugar y han vuelto a colocar pues esas vallas que estaban un poquito más hacia la derecha, las han colocado ahora a la izquierda, limitando toda esa zona para crear las dimensiones del campo americano. Yo imagino que aquí colocarán algún material que absorba los impactos. Y es que todavía están creando este puzzle. Ahí podéis ver los nexos, eso negro, que no me acuerdo cómo se llamaba, lo dije aquí en el canal pero ya se me ha olvidado. Y luego arriba están colocando estas rejillas o estas barras metálicas, más incluso podéis ver trabajos en la valla que ya delimita el fin y el tope del campo y también de la grada. Aquí lo tenéis. Bueno, sería interesante poder asistir al Bernabéu todos estos días para ver cómo siguen preparando pues el campo para el partido de la NFL. Y aquí pues todas esas plataformas que veremos a ver qué hacen con ellas. Quizás tengan una posición nada más a la hora de moverlas y no se puedan quitar. No sé si les estorban o no, pero la verdad que la posición es un poco extraña, ¿no? Porque yo creo que luego encima colocarán algún tipo de plataforma para completar ese espacio, ¿no? Porque cuando saquen las bandejas del césped retráctil tendremos ese espacio de ahí totalmente vacío, ¿no? Ahí tenemos un margen entre la losa y las bandejas del césped y con esas plataformas no se quedarán, la verdad. No sé si se quedarán así, las quitarán o con las bandejas y el material que coloquen ahí ya se quedan escondidas las plataformas. Así que veremos a ver mañana cuando nos volvamos a pasar por aquí a ver cómo lo hacen, a ver si tenemos algún tipo de imagen, algún tipo de información de cómo lo van a hacer, pero al final una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Veremos a ver cuál es el resultado, cómo lo hacen, pero yo creo que el Madrid, como decía antes, pues va a intentar que no se vea cómo montan el campo de la NFL para tenerlo como más íntimo o más secreto. Aunque bueno, luego el Real Madrid sacará obviamente imágenes de cómo han hecho el campo, imagino que algún tipo de time-lapse, algún vídeo que puedan hacer, pero claro, al final durante el proceso y antes del partido no creo que lo saquen. Así que nada, estos son los avances tanto en el exterior como en el interior del día de hoy, acercándonos al partido de la NFL, primer partido de la NFL aquí en el estadio Santiago Bernabéu. Nada, déjame en comentarios todo lo que quieras, cualquier inquietud o lo que quieras dejarme, yo te leo y te respondo amablemente. Te dejo también mis redes sociales, también para que puedas seguirme ahí, que seguimos subiendo mucho contenido del Real Madrid y de fútbol. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo, que haya sido entretenido para vosotros y espero que dejéis vuestro like y vuestra suscripción para apoyar más al canal de forma gratuita. Así que muchas gracias a todos y a la Madrid. Nos vemos pronto.